Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Vamos a continuar hablando acerca de este ciclo que hemos titulado Los falsos evangelios. En esta ocasión tocando una doctrina que ha servido para poner tropiezo delante de quienes quieren caminar con Dios, pero también ha puesto un estándar ridículamente bajo a quienes desean crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Me refiero a la doctrina de la inhabilidad, que es una doctrina derivada de la del pecado original que estudiamos con detalle la semana anterior. Si usted no tuvo acceso, no pudo escuchar, asistir, le recomiendo ampliamente que pueda escuchar ese estudio del pecado original, será también muy instructivo, y esta es una derivante del mismo. ¿Qué es la doctrina de la inhabilidad? Bien, es la creencia de que los seres humanos, por causa del pecado original, somos inhábiles. Esto quiere decir que somos incapaces de escoger a Dios sin su ayuda, o somos incapaces de poder buscar siquiera nuestra salvación sin la ayuda previa de Él. La palabra inhábil quiere decir tener una incapacidad, tener un impedimento para poder acceder a algo. En este caso se dice que somos inhábiles para poder cooperar en cualquier sentido, como segundo punto, para poder alcanzar nuestra salvación. Esto quiere decir que el hombre en este estado no puede obedecer, por tanto, tampoco la ley de Dios, porque está incapacitado para hacerlo. Y en tercer lugar, también implica que no podemos vivir en santidad porque estamos inhabilitados o imposibilitados para ello. Es como cuando alguien quiere presentar servicio en el ejército y le detectan una deficiencia auditiva o visual y le ponen en su papel o en la hoja con la cual iba a solicitar la entrada a ese cuerpo, le ponen inhábil o incapacitado. Quiere decir que hay algo que le impide poder acceder a ese tipo de labor, de trabajo, y por lo tanto no puede entonces acceder a él. Cuando hablamos entonces en este sentido de la inhabilidad, se refiere precisamente a que el ser humano tiene una incapacidad, o sea, no puede hacer algo de lo cual Dios le va a pedir, que es lo que estaremos viendo en este estudio en detalle. John MacArthur lo plantea de la siguiente manera. John MacArthur es un expositor de lo que es conocido como el calvinismo ortodoxo, del cual hemos estudiado también los últimos 3 estudios específicamente, hemos hablado acerca de ello, y él dice lo siguiente: esta doctrina de la inhabilidad es distintivamente cristiana porque afirma la inhabilidad absoluta del hombre para hacer cualquier cosa que contribuya a su salvación. En otras palabras, esta doctrina pone al ser humano como un simple espectador de lo que Dios haga con respecto a su vida. En otras palabras, él no tiene injerencia de ningún tipo, no tiene nada que hacer, simplemente va a depender de lo que Dios haga con su propia vida para poder tener algo que ver con la salvación de su alma. Otra declaración más dice: es el estado de la criatura caída lo que pulverizó nuestra capacidad natural para escoger obedecer a nuestro Creador, siendo necesario que este último realice una transformación en el corazón del hombre mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. En otras palabras más sencillas, quiere decir que a raíz de la caída de Adán, la cual ya explicamos que no es correcta la forma en cómo se ha querido hacer creer esto, debido a esa caída de Adán, todos nosotros nacemos con ese pecado original, es lo que dicen aquí, y esa caída pulverizó, destruyó nuestra capacidad para escoger obedecer a Dios. En otras palabras, usted no puede escoger obedecer a Dios si usted quiere, no depende de usted. Dios tiene antes que hacer un cambio en el corazón de usted para que usted pueda obedecer a Dios. Las implicaciones de esta doctrina son bastante, por decirlo de una palabra, perturbadoras cuando estemos estudiándolas, y vienen a ser en algunas ocasiones incluso aberrantes por lo que implica, y sobre todo cuando llevamos esta doctrina hasta sus consecuencias o a sus frutos, es cuando podemos entender que no puede ser tal cosa. Pero bueno, como lo hemos hecho anteriormente, estaremos examinando aquellos textos que de manera más fehaciente pretenden apoyar esta doctrina, y después los examinaremos uno por uno para entender el contexto, la explicación adecuada, que no tiene que ver con esto obviamente, y también a qué se refiere la inhabilidad, porque ciertamente esta palabra
pareciera estar sugerida en los textos que veremos, pero un estudio minucioso de la Escritura nos ayudará a comprender el significado correcto y sobre todo, lo más importante, la aplicación práctica en la vida de una persona. Vamos a ver 6 textos específicamente. Número 1, Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Número 2, Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Número 3, Romanos 3, versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Número 4, Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Número 5, Primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y número 6, por último, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oremos para pedir a Dios su ayuda en este importante estudio. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad de estar en un lugar, Señor, estudiando tu palabra públicamente, por la oportunidad, Señor, de exponernos a las influencias de la Escritura. Te ruego en este día, Señor, que tú nos ayudes a entender este tema, Señor. Padre, aunque el tema puede ser un tanto denso, un tanto teológico, Señor, yo te ruego, por favor, que me des la sabiduría y la capacidad para poder ponerlo en palabras muy sencillas, que todos podamos entender, Señor, que todos podamos comprender, porque sabemos y no ignoramos las maquinaciones de Satanás, cómo busca, Señor, el enemigo trasladar la responsabilidad del hombre hacia ti, a fin de que el ser humano no se arrepiente y no pueda venir hacia ti y ser verdaderamente libre. Por favor, háblanos en esta mañana. Bendícenos con tu presencia, Señor. Da entendimiento, Señor, al que no lo tenga. Abre los corazones para que tu palabra pueda ser implantada en buena tierra. Te lo ruego en este día, por favor. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. ¿Cuál es el contexto histórico de esta doctrina de la inhabilidad? Bien, esta doctrina encuentra su fundamento en otra doctrina llamada de la depravación absoluta del hombre, que es parte también del calvinismo, la cual dice que el ser humano no tiene nada de bueno antes de venir a Cristo y por lo tanto, nada de lo que diga o haga puede ayudarle en su salvación, haciéndolo de esta manera inhábil. Eso es lo que quiere decir esta doctrina de la depravación, y de ella se deriva esta doctrina. Puesto que es derivada del pecado original, la del pecado original tuvo su origen en un hombre llamado San Agustín de Hipona, así se llamó, que fue un sacerdote católico, un teólogo, considerado también uno de los más importantes exponentes del cristianismo en aquellos tiempos, que vivió en el siglo IV, V, nació en el 354 aproximadamente, murió en el 400 y tantos de nuestra era. Entre el siglo IV y V vivió. Esta doctrina disminuía grandemente la responsabilidad del hombre respecto a sus decisiones y su destino eterno. Es decir, lo ponía solamente como un espectador en algunas ocasiones y a veces simplemente lo dejaba a merced de la decisión de un Dios que sin consultarle le tomó un destino que él no pudo interferir en ninguna circunstancia. Así como en el caso del pecado original, hay confusiones en la manera como se plantea lo que la palabra quiere decir en sí mismo y sobre todo, las implicaciones morales, que es lo que nos interesa a final de cuentas. Este estudio no tiene como finalidad únicamente ilustrar las mentes en cuestiones teológicas, eso lo dejamos a los teólogos. La finalidad de este estudio es ver las implicaciones prácticas, las implicaciones que en la vida diaria tiene el creer algo como esto, que hoy en día se predica muchas veces, y usted lo verá a través de este estudio, y cómo las personas llegan a hacer ciertas cosas o a dejar de hacer ciertas cosas cuando creen esta doctrina.
Si bien es cierto que el hombre no tiene nada de bueno antes de venir a Cristo, también es cierto que Dios espera del hombre una respuesta ante el estímulo que Él provee, orientado a obtener su salvación. Y eso lo vamos a estudiar a lo largo de este tema con mucho detalle, porque si hacemos del hombre únicamente un espectador, pues el hombre se puede sentar, cruzarse de brazos y ponerse a esperar que Dios haga su obra. Como algunos dicen, espera el tiempo de Dios. Dios en su momento va a hacer la obra en ti. Y eso pone a la persona en un estado de pasividad. Bueno, pues si tengo que esperar que Dios haga su obra, pues ¿para qué me apresuro yo? ¿Para qué me pongo nervioso? ¿Para qué me angustio? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué me siento tan mal si realmente Dios a su tiempo va a hacer su obra? A eso voy yo, a las implicaciones prácticas. El contexto histórico. Hay una posición que es la que un servidor abraza en cuanto al cristianismo, en cuanto a la teología, que quiero leerla rápidamente. Se llama semipelagianismo. No se preocupe mucho de los nombres, yo sé que a veces eso puede causar angustia, pero esto no son importantes los nombres en sí. No son importantes tanto los nombres de las personas que proponían ciertas doctrinas, sino el efecto que produce en el corazón de la persona. Esta postura enseña lo siguiente. Es cierto que hubo una caída y que la naturaleza del ser humano ha sido afectada y todas las partes de nuestra humanidad han sido significantemente debilitadas por dicha caída. Tanto que sin la ayuda de la gracia divina nadie puede ser redimido. Así que la gracia es absolutamente necesaria para la salvación. Aunque es cierto también, nos encontramos tan caídos que no podemos salvarnos a nosotros mismos o que no podemos tener la habilidad para aceptar o rechazar la gracia cuando se nos ofrezca. La voluntad está debilitada, sí, pero no esclavizada. Todavía existe en lo más profundo de nuestro ser una pequeña isla de rectitud que no fue afectada por la caída, y es esa pequeña isla de rectitud que se encuentra intacta en nuestra alma y en la voluntad, y que es la que determina la diferencia entre el cielo y el infierno. Es esa pequeña isla la que es, o podemos llamar, nuestra capacidad de decidir para poner de nuestra parte cuando Dios da los 999 pasos para alcanzarnos. Pero en última instancia, es el último paso el que nosotros debemos dar, lo que determina si vamos al cielo o al infierno. Esta postura lo quise poner por escrito y usted lo pudo leer en la pantalla. La quise poner por escrito porque es sumamente importante. Ni pone a Dios totalmente como responsable de lo que pase al hombre, es decir, Dios no es un ser arbitrario que decide quién se salva y quién se pierde y se acabó, haga lo que usted haga o diga lo que diga, pero tampoco depende totalmente del hombre la salvación. O sea, ni totalmente Dios, ni totalmente al hombre. Dios pone de su parte, Él quiere, veremos varios textos al respecto, Él quiere que el hombre sea salvo, mandó a su Hijo, por muchos medios Dios busca al hombre, le hace que ponga su mente en los pensamientos eternos, pero el hombre también tiene una responsabilidad. Hay una responsabilidad ante el estímulo que Dios da con respecto a lo que Él le dice al ser humano. Es decir, Dios le pone los medios, Dios le indica qué debe usted hacer, pero en última instancia usted es responsable de hacerlo o de no hacerlo. Por esa causa en el huerto de Edén, Dios dejó a Adán y a Eva, pero también dejó un árbol, el cual les dijo, si ustedes quieren obedecerme a mí y hacerme su Dios y su Señor, tienen que sujetarse de manera voluntaria, aún habiendo la posibilidad de que puedan no obedecerme. Por eso hubo ese árbol allí. El amor, para que pueda ser llamado amor, tiene que ser libre. Si no hubiera la posibilidad de pecar, no podría haber santidad, porque simplemente no habría otra posibilidad. Nadie podría escoger pecar porque no habría esa posibilidad. Pero al haber la oportunidad del pecado, es entonces cuando podemos entender que cuando alguien se habla de santidad o de que es santo, quiere decir que él escogió de su propia voluntad, él escogió obedecer a Dios a pesar de que podría no hacerlo si quisiera. Ok, después voy a tocar con más amplitud esto,
después de examinar los textos. Vamos a ir viendo los textos que leímos al comienzo, los textos que pretenden dar con el sustento. Esto es una exégesis, quiere decir un examen detallado de cada uno de los textos para entender qué nos quieren ministrar y si realmente apoyan la doctrina de la inhabilidad, de que el ser humano no puede obedecer a Dios. Juan 6, versículo 44. Dice este texto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si leemos el texto solo, lo sacamos de la Escritura y lo ponemos y lo pegamos en una pantalla y decimos, mira, aquí dice, nadie puede venir a Cristo si el Padre que me envía no le trae. Si lo ponemos solo, sin el contexto, sin cómo lo habló Cristo, si dejamos de ver el resto de la Biblia, por supuesto, también, pareciera decir que realmente pues depende de Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La pregunta aquí ¿es el hombre un espectador únicamente de lo que Dios haga? Es decir, de repente Dios decide que ya es tiempo de tomarme y me agarra y me pone y entonces llego a Cristo porque Él me puso y pues ya, me salvé, gracias a Dios. ¿O el hombre tiene algo que ver en ello también? Bueno, este texto solamente confirma lo que comenté en la postura semipelagiana, como se le conoce, que Dios trabaja para traer la mirada del hombre hacia Él. Pero también es cierto que el ser humano elige hacer caso o no a la invitación que éste le hace. Es decir, Dios a través de muchas formas busca atraer nuestra mirada hacia Él. Él busca la manera de cómo nuestros pensamientos cambien de lo terrenal, de lo material, de la esclavitud a los placeres, a los vicios, y que pongamos nuestros ojos en la eternidad y por un momento consideremos que vamos a morir y que tenemos un destino eterno al cual tenemos que enfrentarnos. Cuando Dios consigue poner nuestra mirada en lo eterno, a través de la muerte de un ser querido, un velorio, un accidente, una ocasión donde quizás usted se libró de la muerte y la vio cerca, como decimos, eso por naturaleza le hace a usted poner los ojos en lo eterno. Eso por naturaleza provoca un interés en las cosas no tangibles, un interés en las cosas eternas. Pero cuando usted pone sus ojos y pone su atención en esto, en lo eterno, usted decide si se queda mirando a lo eterno y lo lleva hasta su última consecuencia, o si simplemente, está bien, sí, entendí lo eterno, qué bonito, sí tengo que darle más tiempo a Dios, pero sigo en mi vida. Esa es la problemática. En este sentido, lo que dice el texto, la gente que no conoce a Dios y que no ha sido enseñada, que no ha sido atraída su mirada hacia el Evangelio, pues no puede ser requerida de que vaya a Dios, por cuanto no hay en él un interés despertado. Y en este aspecto sí es cierto. Dios es quien muchas veces atrae el interés del ser humano. Dios es quien muchas veces toma la iniciativa, aunque también hay veces que el hombre por su cuenta propia está buscando. Jesús dio un día una parábola acerca del tesoro escondido que se llama. Y habla de dos hombres, uno que buscaba buenas perlas. Él las buscaba, ese era su trabajo. Y encontró una perla preciosa y cuando la encontró vendió todo lo que tenía para adquirirla. Pero otro hombre, dice la Biblia, que simplemente se topó un día con el tesoro. No lo buscaba, no estaba su interés en él, pero cuando lo vio y se percató de lo que era, tuvo que vender todo lo que tenía para poder comprar la tierra donde estaba depositado ese tesoro. Hay dos actitudes. Hay gente que a veces está buscando a Dios. Entre ustedes que están presentes aquí, yo sé que hay gente que anhela encontrar a Cristo, que quiere caminar con Dios, que quiere santificar su vida, que quiere crecer en la gracia de Cristo, que quiere de muchas maneras y de muchas formas buscar la doctrina pura. Pero también sé que hay personas que no tienen ningún interés o que no tuvieron ningún interés quizás, pero hoy están aquí porque alguien les predicó, porque algún evento en sus vidas transformó su manera de pensar y hoy están realmente interesados. Y de alguna forma, aunque durante muchos años no hubo ningún interés en sus vidas, hoy están realmente interesados en las cuestiones eternas y están buscando cómo encontrar a Cristo. Cuando alguien ya ha sido instruido, ¿ya qué me refiero a instruido? Lo que le acabo de comentar. Cuando alguien ya Dios consiguió atraer su mirada hacia lo eterno, es entonces que ahora él puede decidir. ¿Qué vas a hacer? Una vez enseñada la persona, ahora tiene la obligación de ir.
Se le requiere que vaya y no tiene excusa si rehúsa hacerlo. Vamos a ver una parábola. Lucas capítulo 14, versículos 16 al 20 en primera instancia. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Claramente vemos que aunque fueron invitados a la cena estos 3 hombres, recordemos que esto es una parábola. El hombre que hace la gran cena es Dios. Los convidados somos todos nosotros, a los cuales de alguna manera ha llegado el Evangelio. Y sabemos que esa gran cena son las bodas del Cordero. Hay 2 parábolas que hablan de la misma temática, con diferentes personajes, pero con la misma enseñanza. Claramente vemos que aunque fueron invitados a la cena, ellos eligieron que en ese momento había otras cosas más importantes que la invitación de que eran objeto por parte de este hombre. Sabían que tenían que ir, porque era una invitación, y lo que entendemos aquí es que había algo muy importante que ellos tenían que atender, que era esa invitación, esa cena. En este caso se nos muestra como una invitación simplemente. En otra parábola el Señor Jesús habla acerca de un rey. Ya es diferente cómo se usa la metáfora, pero la esencia es la misma. En el verso 20, por ejemplo, al final, el último hombre dice: no puedo ir. Yo podría hacer 2 preguntas. ¿Realmente no podía ir? O sea, ¿era imposible que fuera? Todos sabemos que no. ¿Era una imposibilidad física? ¿No tenía piernas? Por ejemplo, si no tuviera piernas, pues quizás él no podría ir, aunque aún así podría buscar un medio, ¿verdad? Una silla de ruedas o que lo llevaran cargando, no lo sé, según el tiempo en que viviera. O más bien era que no quería ir porque a él en ese momento le interesaba más lo que estaba haciendo. ¿Cuál cree usted que sea la respuesta? ¿Hay una inhabilidad de parte de estos hombres? ¿No podían ir? ¿O no querían ir? O, como ocurre más comúnmente, había algo que les importaba más. Y aunque sabían que era una cena en la cual estaban ya invitados, había una invitación previa, ellos decidieron que no irían en ese momento. Por ello, para cuando ellos decidieron no hacer caso a la invitación, el hombre entonces le dice a sus criados lo siguiente. Vamos a leer versículos 21 al 24 de Lucas capítulo 14. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué pasó? Dios se indignó de tal manera que al final dijo: ninguno de los que fueron convidados va a gustar mi cena. Y dice que se indignó. ¿Por qué se indignó Dios si ellos no podían responder? No, Dios no es injusto. Dios se indignó porque ellos tenían la posibilidad de atender a la invitación que les había hecho, pero no quisieron hacerlo. ¿O acaso Dios le podrá acusar a usted porque no puede hacer algo que usted está imposibilitado para hacer? ¿Se enojaría usted con su hijo si su hijo no puede correr cuando no tiene ambas piernas? ¿Verdad que no podría decirle o recriminarle de ninguna cosa si su hijo no tiene piernas, está imposibilitado? De igual forma, dice la Escritura que la decisión que ellos tomaron fue lo que hizo que Dios actuara de una forma. Por cuanto ellos decidieron menospreciar la cena, Dios dijo: otros van a ocupar sus lugares. Estaban invitados, pero no se juzgaron dignos de la vida eterna. No se juzgaron dignos de la invitación que yo les hice. Uno prefirió su trabajo, otro prefirió las cuestiones sentimentales,
Otro prefirió, dice en la Escritura, pues las cuestiones terrenales, ¿verdad? El trabajo, y simplemente no asistió a esta invitación. Tengo nuevamente dos preguntas. ¿Fue o no la voluntad de ellos lo que acabó por resolver el asunto de su salvación? Recordemos que la metáfora va dirigida hacia el destino eterno de usted como persona. ¿Fue o no la voluntad, la decisión de ellos lo que resolvió el asunto? ¿Quería Dios que fueran? Claro, los invitó. ¿Podían ellos ir? Si no les hubiera dicho el Señor, vengan, no sería posible que los invitara si no pudieran ir. Y segunda pregunta, ¿podían decidir asistir y dejar las labores por las cuales se excusaron? ¿O no podían? Claro que podían. Por ahí decimos, hay un dicho en nuestra sociedad que dice que el interés tiene pies. Todos lo sabemos. Cuando a un joven le interesa a una joven, hace lo que sea por tal de llamar su atención. No le importa lo que tengan que sacrificar. Si a una persona le interesa un trabajo y está desesperada para obtenerlo, no le importa si lo llaman a las 4 de la mañana, ahí va a estar a las 4 puntualito. No se va a perder esa oportunidad. Porque el interés mueve a las personas. De igual forma en este caso, ellos podían asistir, podían tomar esa decisión, pero no lo hicieron. A usted Dios lo ha llamado de muchas formas. Y si hasta el día de hoy usted no ha encontrado su salvación, es porque usted no ha querido, no porque no pueda. Vamos a leer el segundo texto. Josué capítulo 24, versículo 19. Josué 24, 19. Entonces dijo Josué al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué quería decir Josué en este texto? ¿Que ellos no podían servir a Dios? Simplemente que no podían, porque si tomamos el texto fuera del contexto y lo que pasó con Israel antes y después de esta decisión, parecería que el texto dice, pues sí, no puede servir a Dios. Y muchos tocan este texto como una evidencia de que no podemos servir a Dios porque Él es santo y celoso y no va a sufrir nuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué significa ello? ¿Qué quiere decir? Lo que Josué quiere decir simplemente es esto. No pueden servir a Dios porque no han abandonado de modo serio y sincero sus pecados. No pueden seguir a Dios porque es santo. Y es tan celoso que a menos que renuncien de modo total a sus pecados, van a volver a pecar contra Él. Y Dios no va a soportar ese tipo de cosas. Va a haber juicios. Tienen que empezar haciéndose un corazón nuevo. Josué sin duda vio que no habían renunciado a sus pecados y que no habían empezado a servir a Dios de modo serio. Por eso les dijo, no van a poder servir a Dios. Dios es muy santo y celoso. Esta es la razón por la cual le respondió inmediatamente, porque cuando Josué les dice, entonces van a servir a Dios, van a hacer esto, lo van a seguir, van a hacer su voluntad, van a hacer lo que Él les pide. El pueblo dijo, sí, serviremos a Jehová. Y Josué, cuando vio la manera apresurada en la que respondieron, dice, no van a poder servir a Dios ustedes. Es algo similar, como cuando en la parábola del sembrador Jesús dice a aquel que dijo, es como aquella semilla que cayó y brotó pronto. La gente emotiva, no, sí, yo voy a servir a Dios, y yo cuando yo tenga a Cristo frente a mí, yo voy a hacer lo que Él me diga, y yo voy a entregarme, y yo voy a hacer esto. Palabras. Pero hay que poner las palabras por obra. Y la gente es sentimental, emocional, promete, dice, jura, perjura, pero cuando llega el momento de hacer las cosas, cuando llega el momento en el cual hay que ponerle pies a las palabras, hay que ponerle hechos, entonces se echan para atrás. No, Josué les estaba diciendo, no pueden servir a un Dios santo y celoso de ninguna otra manera. Si no empiezan a poner sus pecados de lado, Él no va a aceptarlos así. Él no va a aceptarlos. Era un lenguaje irónico. La ironía se usa llevando hasta el extremo a algo, una declaración para que la gente reflexione. Como cuando un adolescente dice, no, sí, yo voy a sacar la escuela rápido.
y tú sabes que es desordenado, que es flojo, que no tiene hábitos, dices, ah, sí, claro, la vas a sacar bien rápido. Bien, porque usted diga eso no quiere decir que el joven realmente va a sacar la escuela rápido. Usted está ironizando sus palabras para ver si el joven reflexiona que lo que está diciendo es algo que no va a poder cumplir. No porque no pueda, sino porque no quiere ponerse o no quiere emplearse a fondo para hacerlo. Es una perversión grave de la Biblia el hacerle decir que los hombres no tienen el poder de hacer lo que Dios requiere que hagan. Es como achacar a Dios de injusticia. Es verdad, sin duda, que en relación a esto se usa con frecuencia las palabras puede y no puede. Pero estas y otras similares han de entenderse conforme a la naturaleza del tema. Todas las personas razonables interpretarán esto intuitivamente en el uso común del lenguaje, ¿verdad? La Biblia siempre emplea un lenguaje de la vida cotidiana porque va dirigida a toda la gente, y en este lenguaje, en este tipo de lenguaje es en el cual debe ser interpretado. La Biblia no fue escrita para teólogos, la Biblia fue escrita para gente sencilla como usted, como yo, para que lo podamos entender. Veamos el siguiente texto para ejemplificar esto. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, habla acerca de José, el hijo de Jacob, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No significa ese no podían, no quiere decir que los órganos vocales de los hermanos de José no pudieran articular palabras amables. No era una imposibilidad física. Nos indica una indisposición del corazón de ser amables con su hermano. Cuando dice que no podían hablarle pacíficamente, no quiere decir que estuvieran inhabilitados para hablarle pacíficamente a su hermano José, no, más bien, por cuanto su corazón había un aborrecimiento hacia él, por esa causa cuando hablaban con él siempre sus palabras eran duras, siempre sus palabras eran ásperas, siempre sus palabras eran condenatorias. ¿Podían hablarle amablemente a José? Si querían, podían hacerlo, pero no querían, porque estaban amargados contra José. ¿Ok? Le aborrecían. Ni tampoco sugiere el historiador sagrado que los hermanos no podían súbitamente dominar su odio y tratar a José como debían. Simplemente no querían. Era todo. Como cuando alguien dice que no puede perdonar a alguien que le hizo daño. Sobre todo en los pecados como el de la amargura. He hablado con personas y me han dicho, alguna incluso me juró una ocasión, le juro que no puedo perdonar a esta persona. Obviamente no quería decir eso que ella no tuviera la capacidad de perdonar. Lo que quería decir era que era tan arraigada su amargura o su odio hacia esa persona que ella no tenía ninguna disposición para perdonarla. Ay, cuántas personas en la amargura se han atorado. Y sobre todo la gente que tiene este tipo de pecados son las que más abrazan este tipo de doctrinas como la de la inhabilidad. Ah, pues sí, no puedo. Y cuando la persona dice no puedo y encuentra a alguien que le dice, sí es cierto, no puedes. Eres inhábil por el pecado original, por la caída, por la predestinación, por esto y por aquello. La persona respira. Ah, qué bueno. Ya entendí que no puedo, gracias. Ya entendí que no puedo. Depende de Cristo, no soy yo. Es un falso consuelo para el pecador. Claro que puedes. La Biblia no da excusas por el pecado. Los hombres sacan los textos y los tuercen para que justifiquen sus pecados, porque la Biblia no da excusas por el pecado. Al contrario. Hay el caso también de los ángeles enviados para apresurar la partida de Lot de las ciudades de Sodoma. ¿Se acordará usted? En Génesis 19 lo puede usted leer. Uno de los ángeles le dice a Lot, apresúrate, marcha, porque no puedo hacer nada hasta que tú salgas. ¿Significa esto que Dios no podía hacer nada sobre Sodoma hasta que Lot se marchara porque no tenía poder? El ángel era una teofanía, una aparición de Cristo ahí directamente. No podía el ángel hacer nada, Dios estaba incapacitado para hacer algo. No, Dios podía hacer lo que él quisiera. Lo que significaban esas palabras era que Dios no tenía el propósito de detener la destrucción de ese lugar.
y solo estaba esperando a que él saliera para ejecutar el juicio. Ahora, ¿Dios podía haber detenido el juicio? Muchas veces lo hizo. ¿No iba a destruir Nínive? Y no después de la predicación de Jonás, la ciudad se arrepintió en silicio, en ceniza, en ayuno. Y no Dios dijo, no la voy a destruir aunque dije que sí la iba a destruir. Claro que Dios podía hacerlo. Pero en este caso, las palabras no puedo hacer nada no hablan de una imposibilidad física. Hablan de un propósito que la persona, en este caso el ángel de Dios, tenía. Es por ejemplo cuando usted va a comprar una cosa en el mercado, lo más sencillo. ¿Cuánto vale este kilo de manzanas? 25. Oiga, ¿no puede dejármelo en 20? Y el tendero le dice, no, no puedo. ¿Está imposibilitado el tendero para bajarlo a 20 pesos? ¿Es que le es imposible dejarlo en 20? No, si él quiere se lo puede hasta regalar, se lo puede dejar en 5 pesos si quiere. No, habla de una imposibilidad moral o imposible hablando en un negocio. No, es que si yo se lo dejo en este precio, dicen ya no le gano o apenas salgo a mano, depende como diga el comerciante. Pero no quiere decir que no pueda hacerlo. No, es que me es imposible y la gente dice, ¿verdad? No, es imposible que se lo deje más barato. Bueno, no está hablando de una imposibilidad física. ¿Verdad que todos lo entendemos así? Y cuando nos dice no puedo, usted no le dice, no, claro que puede, me lo puede dejar hasta en 10. Usted sabe a qué se refiere la persona. La persona está diciendo que no le conviene un negocio si se lo vende a ese precio, nada más. Pero no habla de ninguna imposibilidad de que la persona no pueda hacerlo. Puede, pero no le conviene o no quiere también. Algunos vendedores dicen, pues mejor bien vendido o bien podrido. Y lo prefieren tirar a la basura y no vendérselo barato a otra persona. Bueno, eso no es inhabilidad. Claro que no, la persona podía, pero no quiso hacerlo. Creo que vamos entendiendo. Tercer texto, Romanos 3, versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este texto ya fue explicado en el estudio anterior, sin embargo creo conveniente volverlo a tocar porque es uno de los textos que las personas religiosas más a menudo citan como justificante a por qué una persona no puede vivir de una manera recta o justa. Les recuerdo que este texto se refiere al hombre sin Dios, no al cristiano, pero además aclara que la persona que vive así se desvió de un camino en el cual estaba. Leamos el verso 12, Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desviarse implica estar en un camino de antemano. Y dice que ellos se hicieron inútiles, no que son inútiles o que son inhábiles. Inútil e inhábil puede ponerse como un sinónimo en ciertas situaciones. Una persona inhábil para correr es también inútil para correr, porque no tiene piernas, volviendo al ejemplo que puse al comienzo, que di al comienzo. Podríamos decir, a una se hicieron inhábiles, si quiere verlo así, una palabra más elegante, pero significa lo mismo. No es que fueran inútiles, no, es que ellos se hicieron inútiles por su propia decisión. ¿Ok? Creo que eso queda muy claro. Porque el mismo capítulo 2 de Romanos, antes del capítulo 3, insta al hombre a que se debe de arrepentir. Leamos Romanos 2:5. Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Que por su dureza y por su corazón no arrepentido, fíjese cómo habla de un arrepentimiento, ni siquiera externamente, habla del corazón, una parte en la cual usted tiene completo y total control y dominio. Porque si se hablara de cosas externas, usted puede tener impedimentos reales, ¿verdad? Si yo le digo, tiene usted que correr 100 metros planos en 10 segundos, puede que usted no tenga el entrenamiento ni la capacidad física para hacerlo, está fuera de su alcance. Pero si Dios le dice a usted que debe arrepentirse de corazón, eso usted lo puede hacer voluntariamente. Está completamente a su alcance. Tiene la total capacidad y la completa autoridad sobre su propio cuerpo, sobre su propio interior, para arrepentirse de corazón. De hecho, el ser interior es la única parte de su ser en la cual tiene completo poder.
porque lo demás, lo externo, puede encontrar ciertos impedimentos en algunas circunstancias, pero el ser interior está totalmente a su disposición. ¿Qué dice? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Creo que es muy claro el texto. Dios le pide al hombre que se arrepienta y después en el capítulo 3 continúa hablando del hombre sin Dios, cómo éste decide no hacer lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto viene en concordancia con el texto número 4. Estudiemos el texto 4, Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Este otro texto solo confirma que cuando el hombre quiere agradar a Dios, no puede hacerlo porque Él es santo y Él ve la intención del hombre antes que sus hechos. Por lo tanto, lo mejor de Él, sus mejores sacrificios, su mejor cara, sus mejores obras, antes de que venga Cristo, son como trapos de inmundicia. El texto no quiere decir que la persona sea incapaz de cambiar su rumbo o que ya sea así por siempre. No, quiere decir que Dios ve todo el conjunto de los hechos que hace la persona y no separa los hechos como nosotros lo solemos hacer, porque no somos Dios y solamente vemos las obras de los hombres una a la vez, a menos que los conozcamos y sepamos todo el contexto en el cual hacen algo. Le pongo un ejemplo. ¿Usted vería mal que un hombre le lleve flores a su esposa? ¿Quién podría de aquí decir, yo creo que está mal que un hombre le lleve flores a su esposa? Creo que todos tenemos claridad en que eso es algo bueno, ¿verdad? En sí mismo. Es un detalle, es algo bonito, se presta al romanticismo en un matrimonio, lo cual es totalmente lícito y deseable. Se presta a considerarse una atención. En sí mismo el hecho es bueno. No podríamos pensar que fuera malo. Creo que bajo ninguna circunstancia. El hecho solo. Estoy aislando un hecho. Llevarle un hombre flores a su esposa. El esposo le lleva flores a su esposa. Ok. Pero le voy a dar un contexto que va a hacer que ese acto que es bueno en sí mismo se vuelva algo abominable. El hombre que le lleva flores a su esposa viene de adulterar y de engañar a su esposa con otra mujer. Nada más que eso no lo sabe la esposa, ¿verdad? Y a veces la conciencia atormentada y atribulada del adúltero le hace querer comprar a su pareja con regalos, con detalles que a veces nunca tiene, pero que de repente salen, con anillos, con alhajas, con comidas, con X, Y, Z. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo ve ahora usted el hecho de que el esposo le lleve flores a su esposa? ¿Lo sigue viendo como algo agradable? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué cambió nuestra percepción de un hecho que es bueno en sí mismo cuando lo ponemos en un contexto? Porque entonces el llevar flores ya no es algo que salga de un corazón limpio. Ya no es un deseo de hacer una amistad con la esposa, de fortalecer vínculos, de demostrarle su amor. No, es un acto de hipocresía. Es un acto de maldad en el cual se usa algo bueno y recto para tapar un hecho vergonzoso y deleznable en sí mismo. Ok, en este sentido, es entonces, como dice Isaías 64, versículo 6, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué significa? Que los seres humanos, cuando hacemos cosas buenas y se las queremos ofrecer a Cristo, ¿verdad? Aún a veces hasta el leer la Biblia. ¿Será algo malo leer la Biblia? Yo creo que no. ¿Será algo malo orar? ¿Será algo malo cantarle a Dios? No. Pero si viene en un contexto de maldad, de pecado, esos actos pueden volverse sumamente despreciables. Y es en ese sentido que Dios dice que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Esa expresión trapos de inmundicia, para que usted entienda cómo es de despreciable ante Dios una actitud así, esa expresión significa los trapos
con los cuales una mujer limpiaba su regla mensual. Es algo sumamente abominable delante de Dios, así como usted vería esos objetos. ¿Hace Dios responsable al hombre por sus hechos? Yo veo que sí, porque si Dios condena a un hombre y le dice, me da asco lo que me das, pero por otro lado eres inhábil para poder hacer lo recto, oye, ¿de qué Dios estamos hablando? Sería como los judiciales, ¿no? Que le meten marihuana a una persona en el coche, se la siembran, o le meten marihuana en una bolsa y dice, mira, traías marihuana y no era cierto, y lo culpó, y fue injusto. No, Dios no es así. Dios no es así, mi querido amigo, estimado hermano. No, Dios es justo. Y si Dios dice esto, precisamente se refiere a la forma en cómo el hombre es visto ante los ojos de Dios cuando en su contexto Él quiere hacer cosas buenas para Dios. Quinto texto, Primera de Juan 1, versículo 8. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este texto, Archibald Thomas Robertson, quien es un erudito en el griego del Nuevo Testamento, él dice que en su examen acerca de la gramática del texto de los tiempos, que es algo que él examina de manera muy minuciosa y es una autoridad además en la materia, el texto debe leerse así: si decimos que no hemos pecado, si decimos que en nosotros no está el principio del pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir este texto, entonces, que si una persona antes de venir a Cristo dice que en ella no hay pecado, antes de venir a Cristo, se está engañando y no tiene la verdad dentro de él. ¿Y por qué digo con tanta seguridad que habla del tiempo cuando alguien todavía no ha venido a Cristo? Sí, porque el problema, se lo quiero explicar, es que algunas personas usan este texto, pero lo aplican a una persona cristiana. Es que aunque tú seas cristiano, si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. No, momento. En el capítulo 2, después está hablando del por qué escribió él precisamente esta serie de textos. Primera de Juan 2:1, leamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que precisamente está explicándoles que si alguna persona dice que no había pecado, ¿quiénes decían esto? La primera carta de Juan fue escrita en un tiempo en el cual ya había muchas herejías que pretendían quitar puntos específicos y básicos de la Escritura. En este caso había una secta llamada los gnósticos, de la cual también San Agustín de Hipona, quien creó esta doctrina de la inhabilidad, también bebió de esas corrientes, de esas fuentes. El gnosticismo decía que el alma era pura y que las cosas del cuerpo eran pecaminosas o eran perversas. Entonces, el alma de la persona estaba siempre limpia, aunque su cuerpo estuviera sumergido en el pecado. Y en ese sentido es que entonces el apóstol Juan dice, si tú dices, refutando esa doctrina del gnosticismo, que en su tiempo era algo muy fuerte, que estaba invadiendo la iglesia, si decimos que no hemos pecado, porque tú digas que tu alma está pura aunque tu cuerpo tiene pecado, te engañas a ti mismo. El principio del pecado está en tu vida porque tú elegiste pecar. ¿Ok? Y por eso dice después Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este texto destruye por completo la posibilidad de que una persona siendo cristiana no pueda vivir sin pecado. Claro que se puede. El texto está diciendo claramente que si una persona dice que conoce a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, el tal se hace a sí mismo mentiroso. Y la verdad no puede morar en él porque está negando un principio básico de la Escritura. ¿Cuál es ese principio? Que una persona cristiana puede vivir obedeciendo la ley de Dios, es decir, en santidad. ¿Ok? Creo que esto queda muy claro en estos textos y nos quiere dar la idea totalmente convincente de que las personas pueden tomar sus decisiones, no están imposibilitados moralmente. Es decir, la Biblia va dirigida a personas que tienen decisión, que tienen libre albedrío, algo que el calvinismo también niega.
Algo que esta doctrina de alguna manera también tiene que destruir. No hay libre albedrío, ¿no? Aquí dice, si alguien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. No dice, y pues pobre de él, yo le conozco, pero pues no puede guardar sus mandamientos, ¿no? Dios no juzga a una persona si no es en base a sus acciones y a sus decisiones previamente tomadas. Vamos a ver el último texto. Jeremías 17, versículo 9, sexto texto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este texto supuestamente prueba que por cuanto el hombre tiene un corazón perverso por naturaleza, por ello no puede obedecer a Dios. El problema es que esto lo aplican también a la persona cristiana. Entonces viene a veces una persona que dice que es cristiana y le comenta a su pastor que pues está viviendo en pecados, que pues no ha podido dejarlo. Mira, ¿qué le dice el pastor? No te preocupes, mira, la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, pues ¿quién lo va a conocer? O sea, Dios quiere decir que Él sabe que tu deseo es obedecerlo, pero pues no puedes. O sea, tú luchas, tú estás en la lucha, tú estás buscando la manera, pero es que eres carne. Pero pues es que el pecado original, es que la caída de Adán, es que tú no puedes obedecer a Dios. Y la persona que venía con una convicción de pecado en su corazón, le fue destruida, le fue quitada por alguien que no conociendo la Biblia justificó el pecado de la persona en lugar de llevarla al arrepentimiento. Al igual que en los textos anteriores, Jeremías 17, versículo 9, está hablando del corazón del hombre sin Dios, no del corazón de un cristiano. ¿No dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios? ¿Y cómo puede una persona de limpio corazón decir que su corazón es perverso más que todas las cosas? Sí, el corazón del hombre sin Cristo es perverso más que todas las cosas. Y se puede aventar 500 mentiras. Y se puede aventar 50 hipocresías y 500 simulaciones. Y no lo van a poder ver. Y no se van a dar cuenta hasta que truenen las cosas por su propio peso. Hasta que salga a la luz el pecado porque Dios lo saque a la luz. Sí, el corazón del hombre sin Dios es un peligro muy grande. Pero el corazón del cristiano es muy distinto. Leamos Hebreos 8, versículo 10. Hebreos 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo es el corazón del cristiano? Es un corazón que está regenerado, tanto que dice la Biblia que Él iba a poner las leyes en la mente y sobre su corazón iban a estar escritas. ¿Cómo podría una persona sobre cuyo corazón están escritas las leyes de Dios ser un corazón perverso más que todas las cosas? Obviamente, esto no es así. De allí la importancia de estudiar la Biblia, de conocerla y no solamente recitarla, o no quedarse solamente con aquello que a veces le dicen a uno. Tenga cuidado. La Biblia no solamente no enseña tal cosa como la inhabilidad, sino que en su lugar hace al hombre completamente responsable de sus decisiones y por lo tanto de su destino eterno. Decirle a alguien que es incapaz de hacer lo que Dios le manda es darle un falso consuelo, es darle una falsa esperanza, es hacerle creer algo que Dios no va a sustentar jamás. Dios trabaja para traer al pecador al arrepentimiento. Dios hace muchas cosas. El Espíritu Santo a veces mueve personas, mueve circunstancias, mueve tantas cosas Dios como fruto de la oración de personas en la tierra. Si le dice a esa persona que es incapaz de cumplir con el Evangelio, que es incapaz de arrepentirse y ejercer fe en Cristo, naturalmente se va a sentir aliviada en ese momento. Se dirá a sí mismo, sí, soy incapaz, soy un pobre ser humano, una débil criatura, que estoy a merced de la carne, de los deseos y del diablo y no puedo hacer nada. Necesito que Dios me ayude, pero pues no puedo. ¿Cómo podrá Dios mandarme al infierno por algo que no puedo hacer? ¿Cómo podrá Dios condenarme por lo que no puedo cumplir? Es un falso consuelo. Un consuelo que viene a ser una falacia.
Si yo creyera que el pecador es incapaz de obedecer, le diría, pues no tengas miedo. No eres tan culpable como para cumplir el llamado del Evangelio. No eres tan culpable si no lo cumples, pues ni modo. No te preocupes. Pero ¿no era el juez de toda la tierra lo que es recto? Es un pretexto que el mismo pueblo de Israel ya había abrazado. Ah, claro, estas doctrinas no son nuevas, ¿eh? San Agustín de Hipona no las inventó, solamente fue utilizado para traerlas o para revivirlas nuevamente. Pero Dios da una lección inolvidable a su propio pueblo para derribar sus argumentos. El pueblo de Israel ya había creído que realmente ellos no podían obedecer a Dios. Ya habían dicho que pues no, es que era muy difícil, estaba complicado. Y entonces Dios hizo toda una escenificación, podríamos llamarle así, para demostrarle a su propio pueblo que ellos no lo obedecían porque no querían, no porque no podían. Vamos a leer Jeremías 35, versículo 1. Jeremías 35 nos habla acerca de lo que hizo Dios con los hijos de Recab. Era una tribu, los recabitas se llamaban a sí mismos. Dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tenía que ir Jeremías, traer a todos los miembros de esta familia, los recabitas, hijos de Jonadab, hijo de Recab. Tenía que meterlos a la casa de Jehová y luego darles a beber vino. Versículo 3. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y puse delante de ellos, verso 5, puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Verso 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Vaya, vea todo lo que tuvo que hacer Dios con el profeta Jeremías. Vas a traer esta familia, la vas a meter al templo, le vas a decir: beban vino. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Jonadab, hijo de Recab, el padre, el patriarca, podríamos llamarle, de toda esta familia, les había hecho jurar, como decimos a veces, su última voluntad: ustedes no van a beber vino jamás. Y aunque el profeta Jeremías, que era una autoridad, les dijo: beban vino, los hijos de Jonadab dijeron: no beberemos. No beberemos. ¿Qué dice entonces Dios de todo esto? Vamos a terminar de leer este capítulo, versículo 13 y 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Vaya, creo que Dios sabía cómo quitar los pretextos de la mente de las personas. A ver, ¿cómo que no me puedes obedecer? ¿Cómo que no puedes perdonar a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo que no puedes perdonar a aquella persona que te dañó? ¿Cómo que no puedes restituir? ¿Cómo que no puedes abandonar esto? ¿Cómo que no puedes? A ver, espérame. ¿No puedes? Te voy a enseñar que sí se puede. Entonces Dios trajo esta familia y ellos, esta familia, por respeto a la voluntad de su padre, no bebieron vino. Ahora, ¿podían beber vino ellos? Claro, no había ninguna imposibilidad, tenían boca, su cuerpo podía digerir el vino, pero su padre, por alguna cuestión que él tenía en su corazón, les hizo jurar que ellos no iban a beber vino y les hizo prometer, y sus hijos, por respeto
a la memoria de su padre muerto, guardaron el juramento que le hicieron. Y Dios dice, oye, los hijos de Jonadab no beben vino porque su padre les hizo prometer que no iban a beber vino. Y a ustedes yo les he mandado profetas desde temprano y sin cesar, y ustedes no me hacen caso. ¿Qué les quería decir Dios? Sí, creo que ya entendimos. Ustedes no quieren obedecerme. No quieren. No, no es que no pueden. Y usted, si quiere buscar a Dios, debe quitar de su mente esa falacia. Sáquese de la cabeza la idea de que usted no puede hacer la voluntad de Dios. Y póngale el nombre correcto. Usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Por muchas y muy variadas razones. Pero usted no quiere. Y yo le puedo demostrar que usted puede obedecer. Puede hacer la voluntad de otras personas aún en contra de su voluntad. Se lo puedo demostrar aquí. Claro que sí. ¿Se levanta temprano para ir a su trabajo? A veces de madrugada, ¿sí o no? ¿Se quiere usted levantar o se quisiera quedar en cama? La verdad, a veces quisiera quedarse en cama. Ahora, ¿se puede quedar en cama? Puede hacerlo si quiere. Es más, quizás alguna vez lo ha hecho y no fue a trabajar porque no se quiso levantar. Sin embargo, normalmente usted se niega a sí mismo, aunque tenga mucho sueño, aunque esté desvelado, aunque esté cansado, aunque no quiera verle la cara al patrón, y usted va y se levanta y se viste y se baña y toma su transporte, toma su automóvil y llega a su trabajo puntualito. ¿No que no puede? ¿No que no puede negarse a usted mismo? Claro que sí, nada más que ya hay una motivante. El dinero. Claro, si no voy no me pagan. Entonces, pues, ni modo. Ni modo. Hay que trabajar. Dice la Biblia que al hombre lo estimula su estómago. Claro que sí. Si no le pagan no puede comer. Entonces, pues ni modo, aunque esté cansado, pues, ¿verdad que sí puedo obedecer? Ah, claro que puede. Si usted es un estudiante, ¿verdad que a veces se desvela estudiando? Digo, si le interesa el estudio. ¿Verdad que a veces tiene que hacer tareas engorrosas, a veces hasta inútiles, porque a veces los maestros no tienen muy buen juicio y mandan a hacer cosas que no son tan útiles? Digo, es una percepción particular. Yo estudié en varios lugares y bueno, usted lo hace por respeto al maestro, pues por completar los créditos o por acabar todo lo que usted tiene que hacer allí, etcétera. De sus padres, ¿los obedece o no los obedece? Hay quienes quizás no lo obedezcan, tienen un problema grave con Dios. Pero a veces, como en el caso de Jonadab, hijo de Recab, y su familia, que acabamos de leer en el libro del profeta Jeremías 35, los padres dan un último deseo y los hijos lo hacen. Quiero que me entierren en mi pueblo y va a costar un dineral. A veces van a entrar gente desde Estados Unidos en avión, un cadáver, para enterrarlo porque esa era la voluntad de eso. Y el papá ya ni ve, el papá ya está muerto, ya no se va a enterrar, ya no se va a enterar si quedó aquí o quedó en Estados Unidos o en donde sea, ya no se va a enterar. Pero los hijos, por respeto al último deseo de su padre, se gastan su dinero, hacen los trámites y hacen todo lo que tengan que hacer para obedecer el último deseo de su padre. Ah, claro que pueden obedecer. Sí lo hacen. El gobierno impone impuestos. ¿Los paga o no los paga? Hay algunos que se pueden evadir, pero hay otros que no se pueden evadir. El IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, pues aunque usted compre un lápiz en la papelería ya está pagando el IVA. Si compra usted lo que sea, un automóvil, un reproductor de música, lo que sea, una camisa, un pantalón, está pagando el IVA, le guste o no le guste, ahí no hay opción. Pero hay ciertos impuestos que si usted no los paga hay consecuencias y pues los tiene que pagar. Si usted, por ejemplo, tiene automóvil y no paga la tenencia, no puede verificar su automóvil. Y aunque la tenencia sea un impuesto injusto, sea un impuesto completamente en contra de la Constitución, porque es pagar un doble impuesto, ¿verdad? Pues ni modo, tenemos que pagarlo. ¿Podemos obedecer?
¿Puede usted obedecer? ¿Sí o no puede? Entonces, ¿por qué no obedece a Dios? ¿Por qué no deja sus pecados? ¿Por qué no se aparta de su maldad? ¿Por qué no deja su adulterio? ¿Por qué no deja de robar? ¿Por qué no deja de mentir? ¿Por qué no deja de codiciar a las mujeres? ¿Por qué no deja de envidiar lo que no es de usted, lo ajeno, las cosas? ¿Por qué no deja el chisme? ¿Por qué no deja la murmuración? ¿Sabe por qué? Porque no quiere. No hay tal cosa de la inhabilidad. No hay tal cosa de que no puedo. Saque de su cabeza esa doctrina diabólica. Porque si usted permanece con la idea de que no puede, un día Dios le va a demostrar, con hechos más convincentes que los que un servidor le puede presentar el día de hoy, que usted sí podía. Porque usted en su interior sabe que debe obedecer a Dios simplemente porque es Dios. En segundo lugar, sabe que puede hacerlo, pero a veces es temor a las consecuencias. Y entonces lo mide mucho, le piensa mucho, le calcula demasiado. Claro que puede usted obedecer. Claro que sí. Le acabo de demostrar que usted obedece muchas cosas. Nada de que no puedo obedecer. Claro que puede. Si usted le dice a un policía que no pudo obedecer la luz roja, al policía le va a importar un cacahuate que usted diga que no puede. Usted se pasó el alto, ya que dice que si usted se pasa un alto, le va a tocar una multa y se acabó. Pero señor, es que no puedo obedecer. Usted está loco, ¿qué le pasa? Claro que puede obedecer, nomás que no quiso, se lo pasó. Déjese de payasadas y admita que se pasó el rojo porque se lo quiso pasar, se acabó. ¿Verdad que nadie haría eso en su juicio? La gente arguye 20,000, no, tenía prisa, es que no lo vi, no sé. Pero decir no puedo, casi suena como algo ridículo, ¿no cree usted? No, es que no podía. Imagínese, si usted a un policía no le diría eso. ¿Cuántos le han dicho a su patrón que no pudo llegar temprano, que le fue imposible? El patrón entiende que no es que usted no pudiese llegar realmente, sino que se le atravesó algo, ¿verdad? Y hubo mucho tráfico, hubo lluvia, hubo un accidente. Bueno, esas son condiciones, pero no es que fuera imposible. Simplemente que hubo un percance intermedio. Pero en otras ocasiones usted puede llegar temprano. Estoy yendo hasta ironizar en estas cosas. Quiero que quede muy claro. La inhabilidad es un falso evangelio. Y es un evangelio en el cual muchas personas han basado su cristianismo. Han basado su búsqueda de Dios. Dios por eso le dio este ejemplo al profeta Jeremías y le mandó a su pueblo que entendieran que ellos no obedecían porque no querían, no porque no pudiesen. Siempre que usted actúe pensando en usted mismo, nunca podrá obedecer a Dios. Otra vez Él podrá. No porque sea imposible, sino porque sus intenciones, su motivación es incorrecta y Dios mira el corazón antes que las acciones. Por eso Caín, cuando ofreció su ofrenda, Dios la rechazó. Porque el corazón de Caín era malo, porque su intención era mala. Y aunque Caín le ofreció lo mejor de sus verduras, quizás no eran las verduras, Dios no se iba a comer las verduras. Dios no se iba a comer el carnero, la oveja que le ofreció a Abel. Dios no se las iba a comer. No, Dios vio el corazón, Dios vio la intención. De igual forma, cuando usted dice, yo quiero buscar a Dios, yo quiero acercarme a Cristo, pero usted no obedece, pero usted se llena de justificantes, le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al clima, le echa la culpa a su esposa, le echa la culpa al patrón, le echa la culpa al dinero, a todo le echa, sucede que todos son culpables menos usted. No, es que no puedo. No. Dejémonos de tonterías. Hablemos como adultos y pongámosle nombre a las cosas. Usted no quiere obedecer a Dios. No quiere. Veamos algunos textos que hacen responsable al hombre de sus actos y de su destino. Ezequiel 18, versículos 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vaya, en este texto además Dios dice, echad de vosotros vuestras transgresiones. ¿Cuántas transgresiones? Léalo bien. Echad de vosotros todas vuestras
transgresiones, y no conforme con eso, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Pero qué no Dios iba a hacer esa obra? ¿Qué no Dios es el que hace el corazón y el espíritu nuevo? Vamos por partes. Cuando Dios le está hablando a su pueblo estas cosas, les está diciendo que ellos son responsables de la actitud interna por la cual no se arrepienten. ¿Qué pasó con Adán? Adán era una persona que vivía en una obediencia a Dios, una sujeción a Dios. Había un árbol ahí en el centro del huerto de Edén, el cual ellos no podían acceder a comerlo. Otra vez no podían. Sí podían, pero no debían. ¿Qué pasó? Vino la serpiente, les dijo, mire el árbol, vas a ser como Dios. Que Dios dijo, no moriréis, no, sino que sabe Dios que tus sentidos serán abiertos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Adán hizo caso a la tentación, tomó del fruto y pecó. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Es todo. Su naturaleza cambió. ¿Cambió o no cambió la naturaleza de Adán? ¿Antes Adán se escondía de Dios? No, dice la Biblia que Dios platicaba con él como platica cualquiera con su amigo, que lo veía cara a cara. ¿Qué pasó después de que Adán cometió un pecado? Se empezó a esconder de Dios. No me ve Dios, no me ve Dios. Ahí estaba Dios, lo estaba viendo. Pero ¿por qué Adán se escondió? Algo ocurrió en su interior. ¿Quién fue responsable de ese cambio interior que hubo en la naturaleza de Adán? ¿Dios? No, fue Adán. ¿Quién tomó la decisión de tomar de ese árbol? ¿Dios? ¿Dios tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión? Adán, claro. Tiene usted razón. Adán tomó esa decisión. ¿Qué pasó después de que él desobedeció a Dios? Su conciencia se manchó, su espíritu se volvió inquieto, indudablemente vino una convicción a su alma por lo que había hecho y se ocultó de Dios. Y es lo que muchos de ustedes quieren hacer, se quieren ocultar de Dios. Ya no te ocultes. No te ocultes delante de Dios. Si tú sabes que has pecado en contra de Él, no te escondas. Enfrenta tu responsabilidad. No busques un refugio para decir que no podías o que no sabías. Claro que sabías. Quizás no conocías al texto, el detalle de lo que la Biblia dice, pero en tu conciencia estaba escrito: el no robarás, el no mentirás, el no adulterarás, el no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso estaba escrito claramente. No te puedes justificar. Si Adán fue responsable de que su naturaleza interior cambiara, ¿quién era el responsable de que volviera al estado anterior? Él. ¿Por qué? Porque no puede alguien ser responsable de lo que no hizo. Si yo ahorita rompo un vidrio afuera de este lugar y rompo un vidrio de una casa, yo no puedo decir, ahora tú eres responsable de pagarlo. Usted diría, ¿yo por qué? Pues claro, ¿verdad? Es obvio. Si yo lo rompí, yo soy responsable de volverlo a pagar, de ponerlo en su lugar nuevamente. ¿Qué tenía que hacer entonces Adán? Cambiar la actitud de su corazón. A partir de ahí todo empezó a cambiar en la vida de Adán y de Eva. Es lo que se conoce como la caída. Pero esa parte interna del ser humano es aquella en la cual el hombre sí tiene injerencia, en la cual sí tiene poder para cambiarlo. Si no, Dios no diría, haceos un corazón y un espíritu nuevo. Ahora, esto no quiere decir que el hombre solo, por sí mismo, puede salvar su propia alma. Eso no se puede. Después de que Adán y Eva cometieron ese pecado, inmediatamente Dios tuvo que matar un animal para hacerles ellos vestidos de pieles. ¿Se imagina usted la escena de un animal que fuera muerto delante de ellos para sacar su piel y hacerles vestiduras? Fue algo espantoso. Ellos nunca habían visto la sangre antes, y menos la muerte de un animal. No había muerte en ese lugar. Pero a raíz del pecado, la muerte entró en la humanidad. Y esa era ya la imagen
misma de lo que de lo que Dios tendría que hacer para poder hacer que el hombre fuera salvo. Ahora sí. Entonces no es que el hombre se salva solo, no, la salvación es una obra de Dios, pero el hombre es un actor importante. Su decisión depende, y lo hemos visto a lo largo de este estudio, su decisión depende mucho. Por eso Dios dice en Ezequiel: haceos un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? No quiere decir con esto Dios que ellos eran totalmente responsables de hacer algo, para lo cual no tenían la total capacidad. Cuando el hombre se dispone, Dios también mete su mano. En cuanto el hombre dispone su corazón para buscar y obedecer a Cristo, la influencia del Espíritu Santo viene inmediatamente al corazón. A veces con nada más tomar la decisión, inmediatamente empieza a haber una transformación interna. A eso se refería Cristo cuando decía: haceos un corazón nuevo. A eso se refiere Dios aquí. En cuanto el hombre cambia la disposición de su corazón, en ese instante Dios ayuda al hombre. Por eso les pregunta: ¿por qué moriréis? ¿Por qué vas a morir si está en tu mano no morir? Porque no quiero la muerte del que muere. Imagínese a Dios diciendo: no quiero la muerte del que muere, pero por otro lado el hombre es inhábil para poder escaparse de esa muerte. No quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Hechos 17:30. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Creo que es muy claro. Dios manda a los hombres que hagan algo, que es arrepentirse. Y arrepentirse en la Biblia quiere decir abandonar todos tus pecados, confesarlos a Dios, sentir vergüenza y dolor por tu pecado, cosa que solamente puedes hacer una vez que dispones tu corazón para buscar a Dios y el Espíritu Santo te convence de pecado. Por eso lo digo de que es una labor conjunta. No es algo que Dios solo hace, ni que tú solo haces. Hay una actuación conjunta en todo ello. Deuteronomio 26, versículo 16. Otro texto más. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cabe mencionar que estoy hablando casi puros textos del Antiguo Testamento, cuando aún no venía Cristo. Y Dios hace a los hombres responsables de cumplir sus estatutos y sus decretos, y además de ponerlos por obra con todo su corazón y con toda su alma. Claro que el hombre es responsable y puede hacerlo. Proverbios 21, 29. Proverbios 21, versículo 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Fíjese la diferencia de actitud. El hombre impío endurece su rostro: no, pues no lo voy a hacer. Pues sí, sí es cierto, no está bien lo que estoy haciendo, pero pues yo así me gusta vivir. Pues sí es cierto, está mal y sí sé que Dios tiene razón, pero pues yo así quiero estar. Endurece su rostro. Mas el recto ordena sus caminos. ¿A qué se refiere Dios con que sea recto? Con que su razonamiento es recto, con que su decisión es hacerlo recto. Tiene que ver con lo interno. ¿Qué cambió esa persona en primera instancia? Su manera de pensar. El impío se mantiene en su postura. Pues yo así voy a seguir, digan lo que digan. ¿Y el recto qué hace? Cambió algo en su interior. No, si tiene razón. No, si la Biblia está en lo recto. Si es cierto, lo que estoy haciendo está mal. Los frutos que me ha traído son malos. Lo que me ha dejado no es nada bueno. ¿Y qué hace? Ordena sus caminos. ¿Quién es responsable? El hombre. Deuteronomio 30, versículos 11 al 19. Ese texto es muy hermoso, porque además Dios, de una manera muy, podría llamarle yo, amorosa, atrae al hombre y le hace ver su responsabilidad y le hace entender su voluntad para con él. Deuteronomio 30, versículos 11 al 19. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá?
y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese texto es muy hermoso por todo lo que dice y la forma en cómo lo dice, pero además creo que es muy claro cómo Dios hace responsable al hombre de su decisión. Escoge la vida y el bien y no la muerte y el mal. Y aún llama a Dios a los cielos por testigo contra ellos. ¿Testigo de qué? De que Dios les puso la vida, que Dios les dio la opción, de que Dios les da la capacidad de decidir y de elegir. Y aún dice al final como una exhortación, yo lo entiendo como de un padre a un hijo, como de un padre que ama mucho a su hijo y ve que se puede perder y le dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es lo que yo quiero, es mi deseo, es mi anhelo. He hecho todo lo que está a mi alcance para que tú escojas la vida. Pero yo no voy a interferir en esa última decisión que tú tomes. Yo no voy a quebrantar tu voluntad de una manera en la cual tú seas forzado a hacer lo que no quieres hacer. Escógela. Es tu decisión. Es tu elección. Que así es en todos los casos. Cambiar es tener una nueva preferencia. Antes elegía hacer lo malo, hoy prefiere hacer lo bueno. Es una preferencia que usted tomó. El propósito que rige la mente cambia porque usted lo decide cambiar. Esto es lo que importa. ¿Quién puede decir que no puede hacerlo? ¿No puedes hacerlo? ¿No puedes entregarte a Dios? ¿No puedes dejar tus pecados? La razón por la que no puedes agradar a Dios en los actos que ejecutas es porque el propósito que los rige no es recto. En tanto que tu motivo básico, tu motivo rector, el por qué haces las cosas no sea recto, todo tu ser, todo tú eres una persona egoísta, porque lo haces por el motivo persistente único de agradarte a ti mismo. Y esa es la esencia misma del pecado, ponerte a ti en lugar de Dios, ser tú tu propio Dios. Los ateos se erigen en su propio Dios ellos mismos o hacen del hombre su Dios. Ahí reside la esencia del pecado. No haces nada por amor a Dios, ni con un designio y propósito que dirija todo lo que haces para agradarlo a Él y hacer su voluntad. Si la Biblia indicara que Dios se complacía con tus servicios hipócritas, si la Biblia dijera que así como estás bien sin arrepentirte y sin dejar tu pecado, esto demostraría que es falsa, porque una cosa así sería totalmente imposible y en contra de la naturaleza misma de Dios, que es justo. De esta manera vemos que las excusas para no arrepentirte, las excusas para no entregarte a Dios, las excusas para no dejar el pecado, las excusas que dicen que tú no puedes dejar tu pecado, son solamente eso, excusas. Excusas sin valor delante de tu conciencia y aún delante de Dios que conoce tus intenciones. Como decía Job finalmente después de que fue convencido, la raíz del asunto está en mí. Entendió que el problema estaba en él. No era alrededor. Había cosas alrededor, sí es cierto. Pero la raíz, la esencia de lo que se alimentaba, así como un árbol no puede vivir sin su raíz,
De igual forma, el pecado no puede vivir sin el egoísmo del hombre. El pecado moriría en cuanto el hombre abdicara del trono y pusiera a Dios como Señor, como Rey. En ese momento, el pecado perdería una fuerza, la fuerza en tu interior. Pero mientras tú no decidas dejarle ese lugar a su verdadero dueño, a Dios, no podrás hacer la voluntad de Dios. Otra vez vuelvo, no podrás. En el contexto es, no querrás nunca hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te satisfaces a ti mismo. Porque te sientes bien así. Aunque sabes que en la eternidad habrá una consecuencia por tus actos. Termino mencionando los peligros de esta doctrina. Número 1, hace al hombre irresponsable de sus acciones en cierta medida. Esta doctrina hace al hombre irresponsable de sus acciones en cierta medida. Porque puesto que su naturaleza es pecaminosa, él no es totalmente responsable de lo que hace. Esto es falso en todos los sentidos de la palabra, como le acabo de explicar. Si usted se pasa una luz roja en un automóvil conduciendo, nadie le va a creer que usted no podía obedecerla, porque su naturaleza es pecaminosa. ¿Verdad que esos argumentos nunca los esgrimimos delante de ninguna persona porque sería algo ridículo? Bueno, ¿y cómo pretendemos que Dios que ve la intención y que sabe todas las cosas, crea semejante cosa, aún queriendo utilizar la Biblia como justificante para ello, por favor? Segundo peligro, guía al hombre a abrazar la idea de que no puede arrepentirse totalmente. Y esto es peligrosísimo, porque si usted está convencido de que no puede arrepentirse totalmente, es decir, dejar todos sus pecados, pues ¿para qué se esfuerza? ¿Para qué lucha contra el pecado? ¿Para qué? ¿Para qué se niega a usted mismo? ¿Para qué? Si de todos modos nunca va a poder arrepentirse totalmente hasta que Dios cambie su naturaleza, lo cual no va a ocurrir sino hasta en el cielo. Tercer peligro, justifica la idea de que somos inhábiles o incapaces para hacer la perfecta voluntad de Dios. Parte de lo mismo. Es peligrosísimo creer eso, aceptarlo como algo verdadero. Número 4, sirve de refugio a quienes aún profesando ser cristianos continúan una vida de pecados, pues, entre comillas, no pueden convertirse a Dios. Eso es una falacia. Número 5, desvirtúa la Escritura que dice que si Él liberta al hombre, éste será verdaderamente libre. En Juan capítulo 8. Por causa de esta supuesta inhabilidad, el hombre no puede ser verdaderamente libre. Porque mientras haya una inhabilidad, una naturaleza pecaminosa, ¿cómo podrá alguien ser realmente libre? Y verdaderamente quiere decir ante los ojos de Dios, que Dios ve a alguien que realmente es libre, no ante los ojos de los hombres. Y ya dimos varios ejemplos al respecto de este supuesto. Punto número 6, provee un refugio de mentira al ser humano, dándole la opción a justificar su no quiero como un no puedo. Y hay mucha diferencia. Si alguien es capaz de creer que no puede, en lugar de entender que no quiere, esto le va a hacer pasivo. Si él no cree que va a haber una consecuencia por su no quiero, ¿para qué cambie su decisión? En Job 21:34, Job le decía a sus amigos: ¿cómo pues me consoláis en vano viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Y este es el consuelo que muchos ministros lamentablemente dan a sus feligreses, a gente interesada en buscar a Cristo. Es el consuelo que muchos predicadores y pastores desde el púlpito dan a sus congregaciones para hacerles creer que realmente no pueden obedecer a Dios. Estos consuelos, como dice Job, son en vano y sus respuestas vienen a parar en una falacia. Algo que parece ser cierto, pero cuando es probado en sus declaraciones es hallado falso. Pobres de aquellos que sean consolados con esta doctrina para justificar su negativa a abandonar sus pecados de una manera inmediata. Y por último, número 7,
lleva al hombre al antinomianismo. ¿Qué es? Recuerdo esa palabra: anti, contra, nomos, ley. Lleva al hombre a una creencia o a una postura en la cual él cree que no debe o no está obligado a guardar la ley de Dios. En primer lugar, pues, porque no puede obedecerla. ¿Por qué más sería? Porque su naturaleza es pecaminosa. Esto es muy malo. Y todas las doctrinas que hemos visto hasta el día de hoy, las 7 que hemos estudiado, todas tienen un común denominador. Todas guían al hombre al antinomianismo. Y esto yo lo he visto en la práctica. Yo sé que teológicamente, quizás viendo lo que dijo Calvino, lo que dijo Agustín, lo que dicen algunos predicadores, no es así en la teoría. Pero yo comenté desde el comienzo que el objetivo de estos estudios no era dar una cátedra teológica, no es ese mi objetivo en ningún momento. Mi objetivo es llegar a ver la aplicación práctica, a dónde lleva esto a una persona cuando lo abraza y lo cree como parte de una doctrina revelada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Estas doctrinas guían a los hombres al antinomianismo, a justificar su desobediencia a las leyes de Dios con la Biblia en la mano, a justificar su negativa a entregarse a Cristo con textos fuera de contexto o con textos torcidos que hacen ver a Dios como alguien injusto y que además es en parte culpable de lo que ellos no quieren hacer. Termino este estudio con una promesa de parte de Dios en el Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dice la segunda parte de este texto: al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si usted se da cuenta que sus caminos no son agradables delante de Dios, si usted entiende que sus caminos no son los que deben ser, si usted entiende que estas doctrinas le han servido de tropiezo para entregarse a Cristo, aunque en ninguna manera está justificado, se lo digo de una vez, pero quiere ordenar su camino, se da cuenta que usted es responsable y pone delante de Dios su corazón y le entrega, como dice el proverbio: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dice la Escritura: al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si alguno os predica un evangelio distinto del que habéis oído, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, sea anatema, sea maldito. Esta doctrina de la inhabilidad ha llevado a muchos hombres a justificarse. No sea usted una víctima más de esta falsa enseñanza, de este falso evangelio. Cerremos nuestros ojos, por favor, un momento. Le invito a que medite. Creo que hay varias cosas que meditar al respecto de lo que hoy vimos. Sinceramente creo que muchos, aunque tal vez no conocieran la doctrina como hoy la desglosamos, con puntos y comas, con contextos históricos, yo sé que muchos en su interior la han abrazado. Porque la tendencia, no la naturaleza, la tendencia del hombre es hacia el mal. Es muy diferente. La tendencia del hombre es a evitar las consecuencias por sus malos actos. La tendencia del hombre sin Cristo es a buscar una manera de justificarse a sí mismos en sus pecados. Y Dios siempre lo que hace es acorralar al pecador. Acorralar, le va cortando una cosa, le quita una excusa, le corta esta otra, le invalida esta, la Biblia le reprende otra más. Y Dios te va acorralando, hasta que ¿qué? Hasta que entiendes que tú eres responsable, que tienes que asumir responsabilidad por tus actos y que Dios no va a asumir esa responsabilidad porque tú elegiste el pecado. Dios sabe hacer eso. Por eso dice en Génesis 6, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. ¿Por qué dice Dios que Él va a contender? ¿O por qué contiende con el hombre?
Porque el hombre siempre niega su responsabilidad. Y Dios dice, no, tú eres responsable. Aun si hoy hay consecuencias en su vida por sus pecados, por lo que usted ha hecho, usted es responsable de esas consecuencias. Usted es responsable ante su familia. Usted es responsable ante su patrón en su trabajo. Usted es responsable delante de las autoridades de este gobierno. Usted es responsable delante de Dios por los pecados que ha cometido. No puede culpar a otra persona. No puede culpar a Dios. Usted es el único responsable. Tiene un grande problema delante de Dios. ¿Y sabe quién es responsable de solucionarlo? Dios le hace a usted responsable. Pero como dice este hermoso texto del Salmo 50, 23, si usted dispone su corazón y su ser a ordenar su camino, si usted dispone su corazón y su vida a tomar en serio las palabras de Dios y a entregarse a Él con toda su alma y con toda su mente y amarlo con todas sus fuerzas, Él le va a mostrar su salvación. El bendito Espíritu de Dios le va a asistir, le va a dar fuerza cuando ésta falte, le va a dar fortaleza cuando la tentación parezca vencer, le va a dar palabras de aliento cuando el desánimo pueda ser presa. Y esto no se lo puedo contar, tiene usted que vivirlo. Y se lo pueden contar a aquellos que hoy caminan con Cristo por la gracia de Dios. Dios quiere, Dios está dispuesto, Dios tiene ese deseo. Holman Hunt pintó un cuadro llamado Cristo, la luz del mundo. Representa a Cristo en un jardín a medianoche, con una linterna en la mano izquierda. Con la mano derecha está llamando a una enorme puerta de gruesas tablas. Cuando Hunt presentó el cuadro, varios críticos estaban presentes. Estos contemplaron admirativamente la gran obra. Pero un crítico se dio cuenta de que, según él, faltaba algo en el cuadro, a saber, el pomo de la puerta. El crítico dijo al pintor: «Usted no ha acabado el cuadro». «¿Cómo que no? El cuadro está acabado», le contestó el pintor. «No hay pomo en la puerta», protestó el crítico. «No estaba la manija, no estaba la perilla de la puerta». «Ah», sonrió el pintor, «esa es la puerta para entrar en el corazón del hombre, pero no tiene perilla, porque solo puede ser abierta desde dentro». ¿Qué significa esto? Que Dios no va a hacer nada que usted no decida hacer. Que Dios no puede hacer una obra en su vida a menos que usted decida otorgar a Dios el trono de su corazón. A menos que usted decida abandonar su pecado y, como dices, como está la pintura o se pintó el cuadro de este hombre, abrir la puerta del corazón a Dios. «Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos». En el libro del profeta Jeremías, Dios hace una hermosa promesa al profeta. Dice: «Si tú te conviertes, yo te voy a restaurar». Cuando el hombre decide convertirse ante Dios, cuando el hombre toma la responsabilidad por sus hechos, cuando está dispuesto a hacerse responsable de sus malos procederes, cuando se dispone a dar el lugar que le corresponde a Dios en su vida y en su corazón, empiezan a ocurrir cosas hermosas en la vida de la persona. Dios empieza a restaurar. Dios empieza aún a restaurar aquello que comió la oruga, el saltón, el revoltón durante muchos años.
Aún aquellas cosas que durante mucho tiempo se destruyeron. Cuando el Señor empieza a obrar en la mente, en el corazón y en la vida del hombre, aún esas cosas que estaban destruidas, aún esas relaciones que fueron deshechas por las malas decisiones, por el pecado, pueden ser restauradas. Es algo admirable que solo Dios puede hacer, porque Dios está dispuesto a ayudar al hombre en su necesidad. Él está dispuesto a ayudar al ser humano cuando éste se humilla delante de Él. Vuélvete hoy a Dios. Conviértete a Él. Hazte un nuevo corazón, como dice en Ezequiel. Hazte un espíritu nuevo. Clama a Dios por ayuda, pero toma las decisiones correctas también. No solo clames a Dios, clama a Dios y toma decisiones. Desde el momento en que tomas la decisión correcta, desde el momento en que decides acercarte a Cristo y humillarte delante de Él, empiezan a ocurrir muchas cosas. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerá. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si te conviertes, Él te va a restaurar. Si te conviertes, Él va a poner sus palabras en tu boca. Pero conviértete tú a Dios. No te conviertas a los pecadores. No te conviertas a aquellos que tuercen la Escritura, a aquellos que tuercen sus sendas. Séle fiel a Cristo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Debo ser fiel a mi Cristo. Como un soldado, debo ser fiel como un soldado. Pero para ser como los tres valientes y como Daniel, debo ser fiel. Pero para ser como Moisés, como Josué, debo ser fiel a mi Cristo. Debo ser fiel a mi Cristo. Como un soldado, debo ser fiel como un soldado. Pero para ser como los tres valientes y como Daniel, debo ser fiel. Pero para ser como Moisés, como Josué, debo ser fiel. Pero para ser como los tres valientes y como Daniel, debo ser fiel. Pero para ser como Moisés, como Josué, debo ser fiel. Debes ser fiel. Debes ser fiel a aquel que te ha demostrado fidelidad. Debes ser fiel a aquel que ha dejado en su palabra todos los recursos necesarios para que puedas ser salvo. Debes ser fiel a aquel que quiere que seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Solo a Él, porque solo Él te ha demostrado amor, interés y genuina preocupación por tu propia vida. Bendito seas, Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, es escudo y adarga, Señor. Tu palabra, mi Dios, es refugio para aquel que quiere hacer lo recto. Tus promesas son bálsamo, Señor, para aquellos que anhelan ardientemente tus atrios, tu casa, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, porque tu anhelo y tu deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de tu verdad, Señor, la cual no está oculta, la cual no está escondida, Señor, sino solamente para aquellos que se obstinan voluntariamente en contra de tu camino y de tu santa palabra. Señor bendito, gracias, porque en tu amor dispones todo para que el ser humano se vuelva a ti y sea salvo, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias.
Que Dios le bendiga. Estamos despedidos, es todo por este día. Le invitamos a que la próxima semana esté con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca de los falsos evangelios y tocaremos el tema de la salvación por proceso. ¿Es la salvación un proceso? ¿Es poco a poco como se le conoce? ¿Qué es la salvación y cómo opera según la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios hace en la vida del hombre cuando éste viene a Él y es convertido? Le invitamos a que asista con nosotros. Invite por favor a otras personas que usted sepa que le pueden ser de bendición, de ayuda a estos estudios. Y también le exhorto a que usted estudie estos temas, no se conforme solamente con el estudio. Los estudios a veces son densos, tienen demasiada información. Usted puede estudiarlos en casa y sin duda si su decisión y su anhelo es agradar a Cristo, sin duda Él le ayudará, le dará entendimiento y abrirá su corazón para que aún aquellas cosas que no se hayan entendido completamente en la reunión, en la exposición de la palabra, puedan ser confirmadas o aún expandidas en su claridad. Dios está dispuesto, recuérdelo, pero usted tiene que tomar una decisión al respecto de lo que Dios le manda y le pide a usted. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Muy buenas tardes.